1. Bueno, entonces vamos a empezar el tema de ley de Coulomb. Desde la antigua Grecia ya se sabía que las cargas eléctricas no se conocían exactamente qué era la carga eléctrica, era una mera curiosidad. Se sabía que si frotabas algunos objetos con otros objetos, por ejemplo, en la antigua Grecia los gatos no se usaban para cazar ratones. Para cazar ratones se utilizaban los hurones. Los gatos eran mera ornamentación para que tu casa se viera bonita. Y todo el mundo, si ha tenido un gato peludo o un perro muy peludo, si alguna vez ha pasado la mano así varias veces y se carga eléctricamente. ¿Sí? ¿Les ha pasado con su perro o gato? Sí. Yo tenía un gato que era tan eléctrico que lo agarraba y lo ponía así en las cobijas y empezaba a sacar chispas. Luego ya bajaba y de repente tocaba un objeto metálico y no gritaba el gato. Bueno, eso ya se lo conocían desde la antigua Grecia. Y ya se sabe que atraía los objetos, incluso lo vamos a ver, que si frotas algunos objetos que hoy sabemos que son dieléctricos, con algo que normalmente tiene un área muy amplia, un área superficial muy amplia, se producen las cargas eléctricas. Pero bueno, entonces la ley de Coulomb se descubrió que, Coulomb fue un científico francés que estuvo estudiando precisamente qué tan fuertes eran estas interacciones. Para eso ideó la máquina que hoy conocemos como electroscopio. ¿En qué consiste? Lo que vamos a hacer más al ratito. Básicamente de un punto fijo, tomó un hilo, tenía dos objetos que originalmente estaban pegados, digamos dos esferas de bonita, o vidrio, o cualquier objeto que sea dieléctrico. Entonces les acercó otro objeto que estuviera cargado, estos adquieren carga eléctrica, y entonces al momento de que adquieren carga eléctrica se separan. Se van a separar a una distancia R, que va precisamente desde el centro de un objeto hasta el centro del otro. Y a este le denomina carga 1, a este le denomina carga 2. Para hacerlo más oficial, esto es un objeto fijo. Esta representación significa que esto va a ser fijo. Entonces, esto estaba así sin carga, y así pasa a estar cargado. Y entonces, al hacer precisamente el diagrama de fuerzas de cualquiera de los dos objetos, si tenemos esto así, entonces la primera fuerza que nos salta a la mente es la gravedad, que está empujando al objeto así. Eso significa que esto, cuando está en reposo, tiene una posición muy distinta a la que tiene ahí. Esta sería la posición en reposo. Esa es la posición en reposo y es una posición cuando tiene carga. Eso significa que entonces se está realizando un trabajo y este trabajo tiene que ver con la altura. Y entonces, para realizar ese trabajo, pues se necesita ¿qué? Una fuerza que está empujando así. Esa es la famosa fuerza eléctrica. Y entonces tenemos que estar en equilibrio, tiene que estar en este diagrama la fuerza eléctrica y el peso, para que esto me forme un ángulo determinado. Este ángulo θ, este sería y entonces pues, podemos pasar el peso para acá, y entonces ya la resultante que tenemos aquí es la longitud de la cuerda. Él hizo varias aseveraciones de que si tienes la fuerza, ¿qué pasa si aumentas al doble la distancia o al doble la carga? ¿Qué es lo que pasaría? Él encontró que si separa más, si aumenta el radio, que la fuerza es igual a la famosa carga 1 por la carga 2 sobre el radio al cuadrado por una constante eléctrica. Y entonces, precisamente con esa aseveración, ¿qué pasa si el radio pasa a 2 veces el radio? ¿Qué le va a pasar a la fuerza? La fuerza entonces, esta parte permanece constante, carga 1, carga 2, y el radio pasa a ser, en vez de radio al cuadrado, pasa 2 veces el radio al cuadrado. En vez de R pasa a 2R, y lo llevo al cuadrado. Entonces la fuerza es igual a Q1, Q2, constante. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4R cuadrado. Y esta expresión es prácticamente la misma que tengo acá. Entonces,
fuerza es igual a Q1, Q2, constante, radio al cuadrado, pero ¿qué tenemos ahí? Un cuarto. Eso significa que entonces la fuerza pasa a ser un cuarto de la fuerza que tenía antes. ¿Qué pasa si la fuerza se me va a la distancia? ¿Qué pasa si la distancia se va a 3 veces la distancia? ¿A cuánto se va a ir la fuerza? No, a 9, porque es 3 por 3, 9. La fuerza va a pasar a ser un noveno de la fuerza que tenías antes. Ahora, entonces, ¿qué pasa si la distancia se me va a la mitad? Perdón, un medio de R. De hecho, esto no lo he expresado, sería con flechitas. ¿Qué le va a pasar a la fuerza? Hace 2. Como siempre, les pongo quebrados y ya quiebran. Entonces tengo 1 sobre R sobre 2 y esto al cuadrado. Entonces, ¿en cuánto se convierte? R sobre 4. R cuadrado sobre 4. Y esto por ley del sándwich, ¿cómo quedaría? Entonces la fuerza, si el radio tiende a ser un medio del radio, entonces la fuerza se va a 4 veces la fuerza. A 4 veces la fuerza. Entonces, ¿cómo es la gráfica de esto? ¿Cómo se comporta esa función con la variable al cuadrado en el denominador? ¿Cómo es la gráfica? Y es igual a 1 sobre X. Todavía dibujando por eso. Lo único que les puedo adelantar pues, es que esto pasa en 1,1, porque el inverso de 1 pues, es 1. Pero la gráfica de y es igual a 1 sobre x cuadrada también pasa en 1, pero baja más rápidamente y sube más rápidamente. No es cierto, eso no es más rápido. Más rápido es por acá. O sea, está debajo de esta línea. De esta está un poco abajo. Pero también pasa en 1,1, porque el inverso 1 al cuadrado es 1 y el inverso de 1 pues sigue siendo 1. Bueno, pues es así como se comporta esto. Entonces, la fuerza con respecto, la fuerza en función del radio tiene esta forma. Este es el radio, esta es la fuerza, y entonces hace este comportamiento. Entonces, cuando el radio es menor a la unidad, ¿qué le pasa a la fuerza? Aumenta exponencialmente. Y ese de que aumenta exponencialmente pues tiene bastantes implicaciones, porque cuando el radio es muy pequeño, por ejemplo en el átomo, ¿de cuánto es el radio de un átomo más o menos? El radio de un átomo ¿saben lo que es un Armstrong? ¿El Armstrong no saben qué es? Que se representa con esta azul. Es 1 por 10 a la menos 9, a 10 metros. Está en el orden de esto, los átomos. Y entonces, si sustituimos 10 a la menos 10 en la fórmula, ¿cuánto nos va a quedar? 10 a la menos 6, 10 a la menos 100. Y entonces eso significa que esto va a aumentar 10 a las 100 veces. La fuerza, o sea, es una bestialidad. Pero bueno, en este orden estamos hablando. Bueno, este Coulomb también más o menos determinó el valor de la constante. ¿En cuánto anda esa constante? 9 por 10 a la 9. ¿Qué unidades? Todo
vamos a analizarla. ¿Cuál es la unidad de la carga? Entonces, U es igual a la carga, bueno, carga eléctrica. Carga eléctrica. Y la carga eléctrica se mide en coulomb. Se mide en coulomb, perfecto. Entonces, la fuerza, F es la fuerza. F es la fuerza y se mide en Newton. Bueno, vamos a poner las unidades. Este es con C mayúscula y este es con N mayúscula porque son nombres propios. Perfecto. Y entonces, RS es la distancia entre cargas. ¿En qué unidad se mide la distancia? En metros. No es solamente comillas, nada más entre paréntesis. Entre comillas, la M minúscula. Ok, entonces, haciendo el análisis dimensional, la unidad de la fuerza debe ser igual en unidades. Si saben que este corchete, paréntesis entre corchetes significa unidades, ¿si se acuerdan? No. Bueno, ya lo saben. Bueno, vamos a ponerlo. Entonces, cuando vean esto, significa que son unidades, o que es una igualdad de unidades. Y esto es igual entonces a la carga. La carga 1 tiene que tener las mismas unidades que la carga 2, ¿están de acuerdo? Y entonces esto es igual a la constante y esto es igual al cuadrado. Ya sustituyendo las unidades que me queda aquí, Newton en unidades debe ser igual a carga por carga, carga al cuadrado, y las unidades de la carga son los coulombs, entonces aquí me quedan coulombs cuadrados. Y las unidades del metro, del radio son metros, y metro cuadrado. Entonces la K, la constante, tiene unidades de ¿qué? Despejándola, ¿cómo quedaría? Newton. ¿Y este metro cómo pasa? Y el coulomb dividiendo. Entonces esas son las unidades de la constante. Entonces son 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado.